La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 14. El ministro aprovecha los días especiales. Salen a sus labores la mayoría de las personas todos los días. Van al campo, a la oficina, al taller, a la escuela. Vuelven al hogar. Salen, regresan. Esta rutina con el tiempo los va cansando. Pero para gran alivio, los calendarios tienen unos números rojos que representan días diferentes, los domingos y los feriados. ¿Qué tienen de especial o atractivo estos días? Un no sé qué, de misterioso remanso. Cuando el torrente del diario vivir encuentra una llanura y se desliza suavemente entre las playas de solaz especial. En la vida de la iglesia también se deben observar tiempos en que se sale del marco de lo común, de la agotadora rutina para disfrutar de variedad renovadora. Estos tiempos son los llamados días especiales. Primero, ¿por qué deben celebrarse días especiales? La base bíblica. Desde la creación el Todopoderoso implanta un día especial a la semana. Más tarde, la humanidad caída, que comienza a pasar una época de preparación para el gran plan redentor, recibe normas mediante Moisés de acordarse del reposo para santificarlo. Se estipula además una serie de fiestas o días especiales con profundo significado profético y espiritual, entre los cuales figuran el Día de los Panes sin Levadura, la Pascua, Pentecostés, etc. Cuando las sombras ceden su lugar al cuerpo y los símbolos son reemplazados por la realidad en el Nuevo Testamento, no se establecen días de fiesta especiales, ni siquiera se reitera la observancia del día de reposo de manera directa. Ahora, los adoradores en espíritu trascienden sobre los estímulos especiales para acercarse a Dios y servirlo. No se puede, sin embargo, dudar de que el espíritu de los días especiales se encuentra en la práctica de la iglesia primitiva y aún en algunos casos sin relación con el calendario judaico. ¿Qué menciones podemos hacer de días especiales en el Nuevo Testamento? Encontramos al Señor Jesucristo como judío observando el día de reposo. Aprovecha como Salvador universal y autor de la forma superior de adorar a Dios las reuniones de las sinagogas para predicar el Evangelio. Otra mención especialísima de un día especial se relaciona con el gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan 7, 37, 38. Mucho más allá del ritual judío de las fiestas, nuestro Salvador aprovechó el acceso a las multitudes para proclamarse como el agua viva que no solo sacia a las almas sedientas, sino que les hace desbordar en poder y felicidad. ¿Habría mejor ejemplo para nosotros de aprovechar los feriados o días festivos para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué diremos de los tiempos especiales de oración de nuestro Salvador? Al igual que Él, nosotros debemos observar tales ocasiones, no en concordancia con las reglamentaciones de la ley, sino motivados por la gracia. Una congregación que se reúne para buscar a Dios con sinceridad y fervor hará de cualquier época un tiempo especial. Es difícil concebir de una iglesia con fuerza sin tales días especiales de oración. Pasando a las experiencias de los primeros años del cristianismo, vemos a San Pablo, quien aprovechaba los días especiales de reposo para su predicación masiva. Como buen judío, guardó también en Jerusalén la fiesta. Hechos 18:21. No lo hacía, por supuesto, con el fin de hacerse mejor cristiano, sino que aprovechaba la ocasión y el tiempo libre para proclamar el reino de Dios y desarrollar otras actividades. Vemos no solamente bases bíblicas para celebrar días especiales de culto y actividad, sino también una base psicológica. Como la variedad ofrece un incentivo que regula el comportamiento humano, presenta un argumento fuerte a favor de la necesidad de la observación de días especiales en que se practican actividades distintas a las cotidianas. Algunas ilustraciones aclaran la potencia de la variedad.
En un viaje largo por un camino árido, la monotonía del ruido y el movimiento del vehículo producen letargo. Pero al detenerse el aparato, se despiertan los pasajeros por el cambio o variedad auditiva y de movimiento. El mismo principio se ve cuando la predicación, muy uniforme en tono y volumen de voz, se convierte en canción de cuna que arrulla a los oyentes. El predicador sabio, lejos de expresarse dogmáticamente que es el diablo quien hace dormir, procura introducir una variante en la forma de su presentación. Quizá levantará la voz o permanecerá en silencio o hará alguna pregunta al auditorio. Cabe la posibilidad de que contará una anécdota apropiada. Con el impulso del cambio, los durmientes despertarán. ¿No cree usted que la vida de la iglesia puede entrar en periodos de monotonía y sopor? ¿Qué mejor estímulo para despertar que la variedad de vez en cuando mediante los días especiales? ¿Acaso no ha experimentado más de un dirigente el renacido entusiasmo de su grey ante el anuncio de una campaña, un paseo o una celebración especial? La necesidad de proveer días especiales se funda también sobre la base sociológica. Conviene que los ministros de Dios nos preguntemos, ¿estamos en contra de las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo? ¿A favor de ellos? ¿Somos más bien indiferentes? Jamás podremos aconsejar llanamente a los hermanos a que participen en todas las celebraciones costumbristas. Tampoco podríamos ser indiferentes, ya que dichos fenómenos producen un contagio mental y afectivo. Menos podemos oponernos abiertamente. En primer lugar, ofenderíamos a los no creyentes al censurar sus costumbres. Además, cabe el peligro de provocar quizá un descontento por los deseos reprimidos, particularmente en los creyentes inmaduros, que se afectan con el contagio multitudinario. ¿Cuál debe ser entonces la actitud del ministro de Dios para orientar al pueblo del Señor en su comportamiento ante fenómenos sociológicos como fiestas regionales, semanas jubilares y otras celebraciones que son propias de los pueblos latinoamericanos? El punto de vista equilibrado y recomendable sería encauzar en esos tiempos la actividad de la congregación para efectuar la celebración al nivel de la santidad evangélica. ¿Quisiera usted una muestra del éxito que produce esta posición intermedia de los hijos de Dios frente a las tradiciones, costumbres y folclor de los pueblos? Pues bien, para muestra un botón, dice el refrán. En algunos pueblos de la sierra peruana se celebra la fiesta de la cosecha. Durante esta celebración, los campesinos o agricultores exhiben sus productos en una feria. Hay danzas, bebidas alcohólicas. Como parte especial del programa, un sacerdote otorga la bendición de esas primicias del campo. Cuando el Evangelio llegó a esos pueblos, los dirigentes se vieron en la tarea difícil de efectuar un cambio drástico en los nuevos creyentes que habían heredado esas arraigadas costumbres de sus antepasados. Sabían que era su deber prohibir la participación, pero dudaban de la buena acogida a sus palabras al observar que uno que otro creyente, aunque no participaba como actor de esas fiestas, por lo menos lo hacía como espectador. En esta situación crítica, los pastores de cierta región, iluminados por el Señor, idearon tener una fiesta de la cosecha, pero a la usanza evangélica. Promovieron una exhibición de los productos como de costumbre, pero dentro de una confraternidad espiritual. Organizaron enseñanzas especiales de la Biblia, servicios bautismales, convenciones o campañas. Variaban estas actividades de año en año. Así ahora es muy conocida la fiesta de la cosecha en varias de las congregaciones de los Andes peruanos. Se sabe de otros ejemplos. En la celebración del inicio de la primavera en algunas ciudades, los evangélicos realizan conciertos y festivales de canto sagrado. Y en los casos de las ferias comerciales, algunos creyentes han aprovechado la oportunidad para alquilar un puesto de exhibición para ofrecer al público literatura evangélica. Así no solamente circulan el mensaje por escrito, sino que se les permitan oportunidades para orientar a muchos buscadores de la verdad por medio de pláticas alrededor de la exhibición de libros.
Lo dicho hasta aquí es motivo suficiente para que toda congregación evangélica celebre sus días especiales. Ahora sería recomendable no abundar en ellos, pues esto les haría perder su sabor de especialidad. Llegarían a convertirse en algo muy cerca a lo común y corriente. Segundo, ¿qué días debe celebrar una congregación? No pretendo especificar con exactitud ni siquiera sugerir los días que cada iglesia debe celebrar, pero sí ofrecer una clarificación de días especiales y mostrar que se prestan para actividades de la iglesia. Consideremos primero los festivos nacionales o regionales. En el Día de la Independencia Nacional es recomendable hacer énfasis sobre la libertad espiritual que por la gracia de Dios disfrutamos los creyentes en Cristo Jesús. A la vez sería bueno enseñar a los creyentes sobre sus deberes como buenos ciudadanos de acuerdo con las orientaciones bíblicas. La semana jubilar, o sea, el aniversario del pueblo o de la región. Esta clase de fiesta quizás sea la más difícil de encauzar por costumbres evangélicas. Con el ejemplo, sin embargo, que hemos citado anteriormente de la fiesta de la cosecha, uno puede darse cuenta de que es totalmente posible aprovechar este tiempo con fiestas cristianas espirituales. La fiesta universal de Año Nuevo. La sensación que la gran mayoría tiene de que en el nuevo año todas las cosas van a mejorar puede ser bien aprovechada para exaltar los valores de la nueva vida en Cristo. Una campaña evangelística en los primeros días del año es muy oportuna. Día de la Madre y del Padre. Esta ocasión es adecuada para recalcar los fundamentos del hogar con la enseñanza bíblica de la obediencia y respeto a los padres. Es un tiempo magnífico para instruir y establecer costumbres evangélicas en el hogar, los deberes de los padres de enseñar a los hijos, de poner un buen ejemplo. Hay que enseñar a la congregación sobre la disciplina cristiana en el hogar también. Si se confecciona un programa atractivo, sería muy provechoso invitar a personas no evangélicas para que, de alguna manera, comiencen a relacionarse con la iglesia. Aún más, se puede aconsejar a los niños y jóvenes que utilicen en su centro de estudios en que se efectúan celebraciones similares los mismos números que presentaron en la iglesia, lo cual podrá servir como una forma de testimonio, cuando lo permiten las circunstancias. Esta práctica ha dado resultados formidables. Día del trabajo. Debe aprovecharse el descanso de los hermanos y del público en general para realizar actividades extraordinarias en este día. ¿No sería de utilidad alguna vez enseñar lo que dice la Biblia en cuanto al trabajo? El creyente necesita una orientación sobre los deberes de un patrón evangélico en el siglo XX. Los trabajadores forman parte de nuestras iglesias y necesitan desarrollar actitudes que reflejen buen testimonio. Los días festivos religiosos forman la segunda categoría de días especiales. A la cabeza de la lista va la Navidad. Todos la aguardan con gran expectativa. Es una época en la cual la iglesia entera se moviliza, de modo que su promoción está sobreentendida. Lo que debemos hacer es guiar debidamente el entusiasmo espontáneo de la iglesia. Luego tenemos que incentivar a las personas inconversas a recibir el más grande regalo de Dios, la salvación mediante su Hijo Jesucristo. La Semana Santa. Esta posiblemente es la época en que más se piensa en el Señor Jesucristo. Hay compunción, recogimiento y reverencia por las cosas de Dios en la mayoría de los pueblos de Latinoamérica. Las puertas, por lo tanto, se abren para el eficaz servicio a Dios en diferentes aspectos. Como nota especial, puede citarse la oportunidad que Dios concede a los pastores de una ciudad del Perú. Se trata de Chimbote, puerto pesquero de 250 habitantes, donde en más de una oportunidad las emisoras radiales han invitado a los pastores para predicar el sermón de las 3 horas, cediéndoles ese tiempo tradicional sin costo alguno. Fiestas patronales que se celebran en honor a algún santo. Se recomienda aprovecharlas para actividades internas en las iglesias. Como muchas festividades religiosas en los pueblos latinoamericanos, tienen un fondo antibíblico de idolatría. No ofrecen terreno propio para actividades externas.
pues podrían interpretarse como una competencia o provocación. Se puede citar como sugerencia, sin embargo, la costumbre de cierto pastor que durante el Día de Difuntos, en que mucha gente se moviliza al cementerio, organiza venta al aire libre de Biblias y literatura adecuada acerca de la muerte y resurrección. Los carnavales también estarían en esta clasificación. Por los juegos desenfrenados que se practican en muchos lugares, no es prudente realizar cultos al aire libre en tal época, sino más bien retiros, campamentos u otras actividades de carácter interno. Una tercera clasificación de días especiales sería los religiosos evangélicos. Los hay de carácter nacional y de índole local. Entre los primeros, naturalmente, se encuentran los ya mencionados anteriormente, Navidad y Semana Santa. Se ha publicado abundante material que debe ser aprovechado sabiamente. Respecto a la Semana Santa, conviene dar un consejo muy saludable. ¿Por qué se celebra con mucho entusiasmo y extensión la conmemoración del nacimiento del Señor y de su muerte, pero no se le da la misma importancia al día de resurrección? Habrá tal vez un pequeño resto de la herencia espiritual que los pueblos latinoamericanos recibieron de una nación que oficialmente vivía en la fe de un Cristo muerto. ¿No estaría dando la copiosa celebración de la Semana Santa y casi nulo servicio de resurrección alguna pequeña razón a ciertas críticas, como la que hizo un nacionalista peruano a este autor diciéndole: el dios de los incas fue un sol radiante, lleno de energía y calor. En cambio, el dios de los cristianos es un hombre sangrante, agónico, clavado en una cruz? Naturalmente, mi refutación inmediata fue: los cristianos evangélicos servimos a un Cristo que murió pero que se levantó victorioso de la tumba, asegurándonos que sus seguidores compartimos ese mismo triunfo. Habiendo pues llegado a conocer a Jesucristo en la dimensión del glorioso Salvador triunfante sobre la muerte, ¿no cree usted que este conocimiento debe manifestarse en un mayor énfasis al mensaje angélico dicho al borde de la tumba vacía? No está aquí, ha resucitado. Algunas iglesias acostumbran celebrar un culto al aire libre en la mañana de la resurrección. Esto ya es un buen índice. Es de esperarse, sin embargo, que sea más hondamente conmemorado este glorioso acontecimiento exclusivo del cristianismo. La semana de recordación del sacrificio del Señor debe tener un gran final en un culto dominical de campaña evangelística al cual se dedique el mayor empeño. Hagamos del domingo de resurrección el punto culminante de toda la actividad especial durante la Semana Santa. El Día de la Biblia. Las sociedades bíblicas la promueven. Cada iglesia debe aprovechar la oportunidad para explotar las posibilidades ilimitadas de ensalzar nuestra regla de fe y darle la debida importancia a su distribución. Las mismas sociedades bíblicas indiscutiblemente necesitan de nuestro apoyo a través de la promoción de este día. Sin dichas entidades, ¿qué dificultades no se nos multiplicarían para la diseminación de las Sagradas Escrituras? El Día de la Reforma. El 31 de octubre debe servir para enseñar a la hermandad las raíces históricas del cristianismo evangélico en su época de reactualización, como sucedió en el siglo XVI. Como ejemplo de los días especiales regionales, podríamos citar las confraternidades de varias iglesias en una región determinada. Las actividades de carácter regional deben planificarse sin interferir con los días especiales de la iglesia local. Consideremos ahora los días especiales evangélicos en la esfera local. Estos también deben exigir nuestro cuidado y esmero, ya que el principio del evangelismo estriba en la iglesia local. Las celebraciones locales pueden ser un método que esta institución escogida por Dios para cumplir la gran comisión puede emplear eficazmente en su tarea. El dirigente que despliega más entusiasmo y dedicación a las celebraciones regionales o nacionales que a las de su propia congregación, no es de temer que llegue a lamentarse: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Cantares 1:6.
Entre los días especiales a nivel de iglesia local que mencionaremos figura el aniversario de la iglesia. En esta ocasión se acostumbra a tener una confraternidad, un predicador invitado, se lee una reseña histórica de la iglesia y a veces se termina con un agasajo. Para variar el programa se puede combinar con una actividad evangelística anterior y el día de aniversario presentar a las nuevas almas ganadas para Cristo. Cabe la posibilidad de incluir previamente un servicio de bautismo y presentar a los nuevos miembros de la iglesia. También, en vez de todos los años hacer casi la misma reseña histórica, sería interesante cambiar con un resumen de las actividades de la iglesia durante el último año. Aniversarios de las ramas, o sea, los departamentos de la iglesia. En la organización como en su celebración deben evitarse dos extremos. Por una parte, la independencia de los otros departamentos de la iglesia y a veces el colmo hasta el pastor o dirigente. Pero también los directivos de las ramas no deben esperar solo los estímulos y orientaciones del pastor para sus fiestas de aniversario, sino que deben tener su propia iniciativa. Es pues necesario guiarlos en el punto de equilibrio. Días promocionales. En esta categoría se puede incluir un día de decisiones en que se pone mucho énfasis sobre la necesidad de tomar una decisión de aceptar a Cristo y se da una mayor oportunidad que de costumbre para nuevas profesiones de fe entre los asistentes a los cultos. Otros días de esta categoría podrían ser los servicios de bautismo en agua, el ascenso a la clase inmediata superior de los alumnos de la escuela dominical por razones de edad. Día del pastor. Se sugiere que lo organice una de las ramas de la iglesia. Mucho se presta para ello el Concilio Misionero Femenino, Sociedad de Damas. No sería recomendable que el propio pastor o su esposa dieran impulso a este día porque en muchas iglesias se acostumbra a hacer un obsequio al pastor. Además de estos días indicados, puede realizarse cualquier otra celebración de acuerdo a la particularidad en la vida de cada iglesia. Lo único que debe insistirse es que la cantidad no le quite su condición de días especiales. Tercero, ¿cómo deben celebrarse los días especiales? En lo que respecta a la forma de celebración, cada pastor o dirigente, guiados por el Espíritu Santo, podrá determinar qué tipo de actividad es más adecuado para cada ocasión. Enseguida ofrezco algunas sugerencias generales para lograr diferentes fines. Un objetivo muy importante sería enseñar. Se debe impartir enseñanzas especiales que en los cultos ordinarios no podría hacerse con la extensión y énfasis adecuados. Si los feriados son 2 o 3 días seguidos, serán de mayor ventaja porque permitirán desarrollar un curso más amplio en el que puedan incluirse examen o control de aprendizaje. Algunos de los temas que se pueden considerar en tales ocasiones son orientaciones para maestros de escuela dominical, capacitación de líderes juveniles, congresos con temas especiales y apropiados para las damas o para los caballeros, el estudio de alguna doctrina en particular o de algún libro de la Biblia. Aparte de los programas que se organicen a nivel regional o nacional, la misma iglesia debe tener sus días especiales para desarrollar pequeños cursos. El pastor debe cuidar que la grey no tome las comidas especiales solamente afuera, sino también y mucho mejor dentro de su propio hogar espiritual. Otro fin importante de las actividades especiales en la iglesia sería inspirar a los creyentes. Como se anotó anteriormente, los días más indicados para actividades internas deben ser aquellos en que por la naturaleza de la celebración por parte de los creyentes resulten problemáticos para desarrollar actividades fuera de la iglesia. A continuación señalo algunas actividades internas. Ayuno y oración. Esto es aún mejor si se celebra con énfasis sobre la recepción del Espíritu Santo. Se recomienda la confesión previa de un horario y quizá temario en los mensajes. Tales planes no tienen que ser rígidos e inflexibles, ya que el Espíritu Santo puede tener algo especial que no haya sido previsto por el director del programa. Siempre hay que dar libertad al Espíritu. Vigilias de oración.
El mejor tiempo para esta clase de culto es la noche anterior a un día festivo. El objetivo de una vigilia no es simplemente privarse de las horas de sueño, sino aprovechar el tiempo prolongado y la quietud de la noche para una oración más intensa. Cuando después de la vigilia es un día de culto regular como un domingo, habrá ausentismo en la iglesia o los hermanos estarán soñolientos durante el servicio. En cambio, si es un día feriado, se podrá tener el descanso necesario. Bautismo en agua. Debe ser planificado con la debida anticipación. Si se realiza en el campo, se debe nombrar comisiones de transporte, de preparación del lugar, especialmente si se trata de un arroyo de poco caudal, de refrigerio si es que no se emplea el sistema de que cada familia lleve lo suyo. Hay que buscar un fotógrafo, preparar una carpa, nombrar encargados de dirigir la hora de recreo, anticipar a los candidatos que deben prepararse para dar un corto testimonio. Confraternidades. Esto se refiere a invitaciones a otras iglesias del mismo barrio o pueblo. Debe practicarse la cortesía llamando a los dirigentes al estrado y en lo posible preguntar previamente sobre la participación de cada iglesia visitante para desarrollar el culto de un programa. Es aconsejable calcular el tiempo y ordenar adecuadamente las diferentes participaciones. Cabe indicar en lo que respecta a coros o conjuntos musicales, si es que se sabe cuáles están mejor preparados, anotarlos en las partes finales del programa para servir el mejor vino al último. El tercer objetivo para las actividades de días especiales podría ser la evangelización. Debe haber ocasiones en que los creyentes puedan llevar a la práctica lo que han recibido y aprendido. La evangelización es la razón de la existencia de la iglesia. Me seréis testigos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Son clarinadas de llamado a la tarea principal de la iglesia. Al hablar de la evangelización en días especiales o festivos, tiene que pensarse mayormente en visitas casa por casa o el evangelismo personal. Con una preparación reciente pueden los hermanos mediante un plano distribuirse las casas que van a visitar. Se recomienda que salgan de 2 en 2, según el método bíblico. Cada pareja la deben componer personas del mismo sexo, por razones obvias. Salvo los matrimonios, deben ser equipados con literatura adecuada, tarjetas de notas, de decisiones y, si fuera posible, de Biblias o Nuevos Testamentos. Tendrán la oportunidad de cerrar con broche de oro su obra de visitación invitando a los entrevistados a un acto evangelístico celebrado al aire libre por la tarde o por la noche en la vecindad, o a un gran culto de la iglesia. Las épocas más recomendables para actividades evangelísticas pueden ser el Año Nuevo, primera semana de enero, cuando muchos creen que es posible comenzar una nueva página en su vida. La Semana Santa mucho se presta también porque es el tiempo de mayor meditación en Dios y el sacrificio del Señor Jesucristo. Existe la posibilidad de aprovechar las vacaciones escolares para una mayor factibilidad de asistencia y de participación de los estudiantes que son creyentes. En cuarto lugar, un fin de las actividades especiales podría ser la celebración de programas especiales. Entre ellos se pueden incluir recitales de canto y música sagrada, escuela bíblica de vacaciones, día de cuna, campañas de lealtad y de extensión de la escuela dominical. En cada paso, el pastor o dirigente debe proveerse del material necesario que puede conseguir en las librerías evangélicas. Un quinto objetivo de las actividades especiales sería el de recrearse. Ya me he referido al hecho de que se puede incluir un tiempo de expansión y recreo en la celebración de bautismos si se efectúa en el campo, pero también se puede programar un día especial con carácter exclusivo para el recreo. Siempre se tendrá un corto tiempo devocional preferiblemente antes de desarrollar las actividades recreativas. El día de expansión se puede llevar a cabo con un paseo al campo o a la playa con algunas actividades deportivas o juegos organizados. Es importante tener una lista de los asistentes para comprobar que al regreso no se ha quedado ninguno. Debe tenerse momentos de recreo en los que participe toda la congregación. Será muy oportuno que los visitantes o invitados se presenten.
dando sus nombres y referencias personales. La segunda parte será el recreo en forma libre, en el cual será prudente nombrar jefes de sección o equipos para alguna forma de supervisión. Otro fin para actividades especiales que menciono en último lugar sería confraternizarse. En la vida de la Iglesia, además de la adoración a Dios, de la instrucción de los creyentes y de la extensión para ganar nuevas almas, es una parte indispensable el fenómeno de relaciones fraternales entre todos los componentes de la familia espiritual. Los hermanos después del culto se reúnen en grupos en un lugar un tanto aparte de la sala de cultos para departir en amena conversación. Pero aparte de las expresiones espontáneas, el dirigente debe promover racionalmente reuniones sociales. Podría ser con motivo del cumpleaños de los diáconos u oficiales. En algunos casos pueden realizarse aún sin motivo especial, con tal que no sean demasiado frecuentes. Hay manuales de juegos sociales que el pastor debe tener en su biblioteca, cuidando siempre de seleccionar aquellos que encuadran en las normas bíblicas de hacerse todo decentemente y en orden. Un agasajo ligero es recomendable para evocar los agapes, comidas de confraternidad de la primera iglesia cristiana. Algunas congregaciones organizan comidas o almuerzos con fines benéficos, es decir, de recaudar fondos. El autor no está muy de acuerdo con este sistema, porque cree que si los hermanos cumplen debidamente con sus diezmos, habrá suficiente alimento en la casa de Dios para cualquier programa, aun tratándose de inversiones en mobiliario, terreno, construcciones. Si con ocasión, sin embargo, de algún retiro, confraternidad u otra actividad similar, los hermanos se ven obligados a estar fuera de su hogar por más de un culto, y si se requiere dar facilidades de proveerles refrigerio, es muy oportuno combinar este servicio con la utilidad que pueda resultar para incrementar los fondos de la iglesia. Cuarto, la preparación de un calendario para celebrar los días especiales. Algunos ponen objeciones a la preparación de un calendario anual que indica los planes de actividades y días especiales durante un periodo determinado. Dicen que les falta la capacitación para hacerlo. Pero eso no es nada insalvable. Es de suponer que todo pastor debe tener nociones de organización y planificación. Ninguna ama de casa toma su bolsa o recipiente y se encamina al mercado en donde lo llena de todo lo que viene a la mano, sin tener en cuenta la clase, calidad y precio de los artículos. Al contrario, prepara su lista, ya sea escrita o mental, de acuerdo a las comidas que piensa preparar. Algunas veces lo hace en su casa y otras en el mercado, pero planifica su tarea. Esto que diariamente se hace para el alimento natural debe practicarse también al preparar el alimento espiritual. Dentro de esta práctica se planifica lo que se va a hacer en los días especiales. Otra objeción es la falta de tiempo. En algunos centros de trabajo se colocan letreros como el siguiente: ¿cómo dice usted que no tiene tiempo para hacer las cosas bien hechas si lo ha tenido para rectificar una y otra vez lo que ha hecho mal? Si se tiene en cuenta que las actividades efectuadas en su debida oportunidad y lugar se hacen mejor, el confeccionar un plan o calendario de días especiales significará más bien ahorro de tiempo. Algunos creen que no se debe preparar un plan anticipado de actividades porque el que lo hace no le da libertad al Espíritu para obrar como Él quiere. Pero podemos observar que el Espíritu Santo tuvo parte juntamente con el Padre y el Hijo en la planificación de la redención de la humanidad desde antes de la creación del mundo. Primera de Pedro 1:20. Sabemos que el Señor Jesucristo cumplió esta obra de redención siguiendo un programa anticipado porque supo decir en varias oportunidades: mi hora aún no ha llegado. Como Dios trabaja mediante planes, Él no se ve estorbado por nuestra planificación. Se complace, al contrario, en ayudarnos a cumplir nuestros planes y corregir lo que a causa de nuestra imperfección, desconocimiento del futuro y otros elementos humanos no hayamos determinado bien. ¿Cuáles son algunas ventajas de planificar anticipadamente los días especiales? Una es que podemos así evitar los riesgos de la improvisación.
Conociendo de antemano la forma y partes de celebración, tenemos posibilidades de ir mejorando el programa y anticiparnos a las emergencias que pudieran presentarse para reducirlas al mínimo. Quizás se pueda comparar una actividad de la iglesia a un viaje por una región desconocida. Resultará más fácil si los viajeros se ayudan por un mapa que vendría a ilustrar la planificación por anticipado. Así, al llegar a una encrucijada, con la ayuda del mapa, los viajeros sabrán la ruta que deben tomar, porque ya han estudiado anticipadamente esta eventualidad. De lo contrario, se perderá tiempo pensando qué ruta escoger y con el riesgo de decidirse equivocadamente. Una segunda ventaja de la planificación es que ayuda a coordinar con otras actividades regionales o nacionales, sin interferencia las actividades de la propia iglesia. Especialmente en una ciudad grande que cuenta con diversas congregaciones y en donde las actividades especiales abundan, precisa prestar más atención a una buena coordinación. Cada iglesia envía una invitación a las demás para una actividad especial. Con las invitaciones de varias iglesias, uno puede encontrarse en una situación en que se ha absorbido toda la actividad de su propia iglesia. Pero al planificar los días especiales, el pastor tiene la oportunidad de dar preferencia a los de la propia iglesia local. Entonces, al llegar una invitación a otra iglesia, si es que por la actividad local no puede ir la mayoría de la hermandad, puede determinar el envío de una representación a la iglesia anfitriona. En todo caso, se debe enviar una comunicación disculpándose por la inasistencia. La planificación tiene la ventaja también de crear expectativa. Mediante la fijación de los días especiales en un tablero de anuncios, de repetirlos verbalmente con anticipación, se puede lograr el aumento de entusiasmo e interés por parte de la hermandad. Como un niño cuya madre prepara los domingos el plato favorito o con motivo de una fiesta familiar sirve algo especial, los creyentes con expectación aguardarán la llegada de esos días en que participarán de cosas especiales. La cuarta ventaja de la planificación es que ayuda a mantener la perspectiva. Ya nos hemos referido a la comparación de un viaje con la ayuda de una carta geográfica. Queremos recalcar que sabiendo anticipadamente los días especiales que han de celebrarse, se podrá ver toda la ruta por donde se va a viajar y así llegar a la meta sin desviarse. En la planificación uno establece los objetivos que quiere alcanzar con los días especiales. Y aun cuando alguien tuviera la idea de realizar algún programa poco antes de un día especial, con la planificación se verá la imposibilidad del proyecto, ya que se acerca un evento en que todos van a tener que hacer un esfuerzo especial. Queremos insistir con una recomendación final, que el pastor no tiene la obligación de esclavizarse al calendario o plan de actividades y días especiales. Considerando que la diferencia entre los planes de Dios y los de sus siervos radica en que lo divino es perfecto y lo nuestro es susceptible de corrección o de cambio, debemos estar siempre atentos a la voz del Espíritu Santo, quien puede impresionarnos con otras actividades fuera de nuestro calendario. El ministro del Señor hará bien en prestar atención solemne al lugar de los días especiales en la Biblia. Se dará cuenta de que llenan una necesidad psicológica de nuestras gentes. Estudiará el calendario para ver cómo podrá aprovechar las oportunidades que presentan los días feriados de su país. Será pronto en comprender que algunos días tienen características especiales para atraer a los nuevos a la iglesia. Tomará el cuidado de planificar el año completo para lograr al máximo los beneficios que le pueden surtir un programa variado de actividades en los días especiales. Bosquejo del capítulo. La iglesia puede sacar beneficio de los días feriados. Primero, motivos de la celebración de días especiales. A. Mencionados en la Biblia. B. La necesidad psicológica. C. Las tradiciones de la cultura. Segundo, días apropiados para una congregación. A. Festivos nacionales o regionales. B. Festivos religiosos. C. Religiosos evangélicos. D.
evangélicos locales. Tercero, fines de los días especiales. A. Enseñanza. B. Inspiración. C. Evangelización. D. Programas especiales. E. Expansión. F. Convivencia. Cuarto, la planificación de los días especiales. A. Objeciones a la planificación. B. Algunas ventajas. C. La flexibilidad en seguir el plan hecho. Un encuentro con las verdades. Respuesta alterna. Subraya la palabra que complete correctamente cada expresión. 1. Dios instituyó un día especial de la semana desde la, entre paréntesis, salida de Egipto, creación del mundo. 2. Entre paréntesis, Cristo, Apolo. Aprovechaba los días especiales de reposo para su predicación masiva. 3. La variación proporciona un, entre paréntesis, problema, incentivo psicológico. 4. El pastor debe procurar encauzar en los días tradicionales la actitud de la, entre paréntesis, juventud, consagración, para efectuar una celebración festiva en el nivel evangélico. 5. En el Día de la Independencia Nacional se puede hacer énfasis sobre la, entre paréntesis, alegría, libertad espiritual. 6. La gran mayoría de las personas tienen la sensación de que todas las cosas van a, entre paréntesis, mejorar, cambiar, en la fiesta de Año Nuevo. 7. El día de, entre paréntesis, Reyes, la Madre, ofrece una oportunidad de enseñar sobre los principios espirituales del hogar evangélico. 8. La época en que el pueblo latino piensa más en Cristo es, entre paréntesis, Semana Santa, Corpus Christi. 9. Es recomendable que durante las fiestas patronales de algún santo, la congregación evangélica lleve actividades de carácter, entre paréntesis, participante, interno. 10. El pueblo evangélico debe celebrar el, entre paréntesis, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, como culminación de la Semana Santa, poniendo énfasis de esta manera sobre su trascendencia. 11. Sin la ayuda de las sociedades bíblicas, nuestra tarea sería, entre paréntesis, igualmente, más difícil. 12. Algunos días especiales proporcionan oportunidades para presentar, entre paréntesis, enseñanzas, películas, con mayor énfasis y amplitud. 13. Una actividad inspiracional de gran importancia espiritual en un día especial es la celebración de un día de, entre paréntesis, ayuno y oración, comida típica. 14. El objetivo de una vigilia de oración no es privarse meramente de las horas de sueño, sino aprovechar el tiempo prolongado para orar con más, entre paréntesis, ruido, intensidad. 15. Debe haber ocasiones en que los creyentes puedan llevar a la práctica lo que han recibido por medio de actividades de, entre paréntesis, evangelización, estudio. 16. Es imprescindible en la Iglesia el fenómeno de relaciones, entre paréntesis, comerciales, fraternales, entre todos los creyentes. 17. Se debe, entre paréntesis, programar, suspender, lo que se va a hacer en todos los días especiales durante el año. 18. La planificación de los días especiales ayuda a, entre paréntesis, improvisar, coordinar mejor las actividades. 19. Los, entre paréntesis, ancianos,
creyentes se entusiasman al tener en cuenta la proximidad de la celebración planeada de algún día especial. 20. El pastor no tiene la obligación de, entre paréntesis, planificar, regirse por el calendario o plan de actividades especiales si ve que el Espíritu Santo dirige de otra manera. De la teoría a la práctica. 1. ¿Qué posibilidades había visto usted antes de estudiar este capítulo sobre el uso de los días especiales para el beneficio de la Iglesia? 2. ¿Qué días feriados en este próximo año proporcionarían una buena oportunidad para que su iglesia evangelice un barrio o pueblo cercano que no tiene obra? 3. ¿Qué evidencias ha podido observar usted de beneficios verdaderos que haya recibido alguna iglesia local como resultado de actividades especiales durante un día festivo? 4. ¿Por qué será lógico escoger temas para enseñanza en la iglesia que estén de acuerdo con un día feriado próximo a celebrarse en el país? 5. ¿Cuál es el próximo día festivo que se ha de celebrar en su país? ¿Qué actividades se podrían llevar a cabo ese día con los hermanos de la iglesia? Proyectos para la clase. 1. Revisar en clase el trabajo realizado por los alumnos en la sección Un encuentro con las verdades. 2. Nombrar una comisión para estudiar e informar a la clase sobre las diferentes maneras de programar las actividades en los días especiales de una iglesia. La comisión debe decidir qué personas en una iglesia local serían las más aptas para preparar dicha programación. Por ejemplo, el cuerpo oficial podría hacerlo en una reunión. Lo podría preparar el pastor para presentarlo al cuerpo oficial después. Una comisión nombrada por el cuerpo oficial podría hacerlo. Lo podría realizar una junta compuesta del cuerpo oficial junto con todos los demás oficiales de la iglesia. 3. Dividir la clase en grupos de 2 o 3 estudiantes. Preparar cada grupo un calendario de actividades para un año en una iglesia. Asignar a cada grupo una iglesia de características diferentes. Por ejemplo, un grupo encargarse de pensar en las actividades para una iglesia urbana que recién comienza. Otro grupo en una iglesia del campo. Otro grupo en una iglesia de tamaño mediano en la ciudad y así por el estilo. Nombrar 5 alumnos para que presenten cada uno un proyecto de actividades para 5 días feriados diferentes.